Hoy quiero conversarles de un personaje y más allá del personaje, del Dios de este personaje. Este personaje se llama Jacob y el Dios de Jacob lo va a ir conociendo poco a poco. Si vamos a Génesis, por favor, vamos allá al libro de Génesis y vamos a empezar a hacer un recorrido por lo menos desde el capítulo 25 en adelante. Yo les voy a ir narrando versículos específicos, ¿listo? Pero ustedes van subrayando por ahí en sus Biblias para que cuando lleguen a casa toda esta semana ustedes estén estudiando, estén mirando que la predicadora les haya dicho la verdad. Bueno, iniciamos. Estamos hablando, el tema de este mes ha sido el llamamiento. Llamamiento o llamado. El pastor Jesús Escobar en los sermones que nos envió de los grupos Vida, él nos explicaba a través de esa palabra griega llamado kaleos, que era como un levantar la voz y devenir. Pero yo encontré algo también en esta palabra llamado, y es que es un clamor, y es el clamor de Dios por su alma, por la mía, por la de nosotros. Es un clamor, porque a veces pensamos que el llamamiento, ay, Dios me va a usar, Dios, mejor dicho, a través de mí va a hacer milagros. No, es un clamor de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces en el capítulo 25, váyanse a sus Biblias y yo les voy a empezar a leer desde ahí, ustedes van subrayando cositas. Empezamos a tener una pareja y esa pareja es Isaac. ¿Usted se acuerda de quién es hijo Isaac? De Abraham. Es el hijo de la promesa, y es el hijo de su esposa, el hijo de la libre, que esto es importante. Y entonces Isaac se casa con una muchacha que se la traen ¿cierto? Se la traen de por allá de otro lado. Esa muchacha, ¿cómo se llamaba? Buena, los abuelos son los primeros que contestan, ¿sí o no? Entonces, porque ellos son los que más saben Biblia. Entonces Rebeca. Y entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que se casaron y ya llevaban varios años sin tener hijos. Isaac hizo algo, oró fervorosamente por Rebeca y Dios lo atendió. Así dice ese capítulo. Dios atendió la oración de ese varón para que ella concibiera. Y resulta que quedó en embarazo de 2 clientes, de 2, no de 1, de 2. Entonces, vea, ya están conversando. Potente la oración, el contestar de Dios, ¿no? Más que el contestar de Dios. Y entonces quedó en embarazo esta muchacha de 2. Y esa muchacha empezó a percibir y a sentir cosas fuertes en su vientre y dijo, uy, no. Dice, y los hijos, en el versículo 25, y los hijos luchaban dentro de ella. Dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Quería quedar en embarazo y después, uy, no, si esto va a ser así, ¿para qué vivo yo? Así somos, ¿no? Así somos. Y fue a consultar a Jehová y Jehová le respondió, le dice, mija, ¿sabe qué? Es que hay 2 naciones dentro de usted, hay 2 pueblos, hay 2 naciones, hay 2 pueblos dentro de sus entrañas, y uno de esos, el pueblo va a ser más fuerte que el otro, y uno de ellos le servirá al otro. ¿Qué palabra? ¿Qué palabra? Sí. El mayor le servirá al menor. Buena, hermana Pinita, ¿sí ve cómo es? Ella está en la jugada. Entonces, se va las mujeres, se va esa mamá
lleva en el corazón la palabra de Dios. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata, cierto? ¿Qué será? ¿Qué pasará con este hijo, con estos hijos? ¿Cómo será su comportamiento? ¿Cómo hacemos si son dos naciones? Entonces, la mujer se va ahí tocada. Bueno, sigue. Ahí ya Isaac tenía 60 años. 60 años. Cuando Rebeca dio a luz, para celebrar al adulto mayor, para que sigan reproduciéndose, hermanos. ¿Sí o no? Hay que seguirse reproduciendo. De pronto ya no físicamente por varias cosas, pero espiritualmente se pueden reproducir. Claro, eso es así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en ese capítulo? En ese capítulo pues también vamos a conocer que los muchachos fueron creciendo. Ustedes empiezan a analizar, fueron creciendo y ahí ocurre algo. Y es donde Jacob, porque ya nacieron, crecieron, y uno se llamó Esaú, ¿se acuerda? Y el otro se llamó Jacob. ¿Y por qué se le puso el nombre así a Jacob? Porque cuando salió Esaú, le cogió del calcañar al otro. Venga, lléveme ahí. Entonces, sáqueme usted, aunque yo quiero ir de primero, sáqueme usted. Entonces, bueno, ahí salieron esos muchachos. Y acuérdese que la Biblia, ¿cómo era que se pasaba de generación a generación? A través del relato oral, de la conversación. Así es que se daba a conocer a las nuevas generaciones quién era Dios. Ya después, pues ahí sí se empezó a escribir. Pero mientras tanto se iba, era relato tras relato. Obviamente, este par de muchachos van a conocer qué ocurrió en el Edén, qué venía ocurriendo con las descendencias que habían salido de Set, o sea, de todo lo que era de Adán y Eva. Y estos muchachos también empezaron a recibir lo que Dios había hecho con Abraham, con su abuelo, pero también empezaron a ver lo que Dios hacía con Isaac, ¿ya? Y sabían la importancia de ser el primogénito. Entonces Jacob le dice a Esaú, que había salido por allá a hacer sus trabajos, sus cosas, y venía con muchísima hambre. Esaú venía con un hambre impresionante, ¿cierto? Pero de esas hambres fuertes, ¿alguno ha tenido un hambre así bien brava? Que dice, si mejor dicho me agacho, me parto, porque el hambre fue atroz. Y entonces Jacob lo estaba esperando con un plato, un guiso rojizo, y ese guiso era de lentejas. Y le dijo, bueno, yo le doy de comer a usted, porque Esaú dijo, venga, deme de comer eso, démele, porque estaba muy cansado, he salido a cazar todo y ya estoy cansado, mano. Entonces le dijo, mano, santanderiano, ¿no? Entonces le dice, listo, yo le doy de comer, pero eso sí, usted aquí me vende la primogenitura. Y era tanta el hambre de Esaú que dijo, pues ¿para qué me sirve eso? ¿Para qué me sirve eso? Y comió. Y la palabra tiene poder allá y acá. Así usted no la haga valer en esta época, la palabra delante de Dios tiene poder. Todo lo que sale de su boca tiene poder. Todo compromiso que sale de su boca tiene poder. Así usted no lo quiera cumplir, ya quedó fichado por la palabra. ¿Listo? Entonces, para que sepan y entiendan y aprendamos a cerrar la boca un poco. Entonces, ¿qué era la primogenitura? La primogenitura tenía que ver con varias cosas. Recibir el mismo rango de su papá. El mismo grado, exactamente. El mismo grado de su papá. Otro, volverse la cabeza de familia. Y alguno dirá, oh, el rango de mi papá, yo voy a ser el dueño de esta empresa, ¿cierto? Yo voy a ser el dueño de esto. Recibía doble porción
de herencia. Entonces teníamos 2 hijos acá, se repartía la herencia en 3 y el primogénito se llevaba 2 y al otro le quedaba una porción. ¿Listo? Y lo más importante es que se convertía en el líder espiritual. Líder espiritual. O sea, a través de ese primogénito, las generaciones que llegaran iban a seguir a Dios o lo iban a dejar. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para mucho. Y es de mucha responsabilidad. ¿Ya? No es cualquier lagaña de mico, diría mi mamá. Eso no es cualquier lagaña de mico. No, es de mucha responsabilidad. Así como uno quiere adquirir, es más la responsabilidad. Y él quería esa primogenitura. Ahora, ustedes se van a dar cuenta, y los que ya han leído la palabra del Señor, estos 2 hombres fueron riquísimos. Iban más allá. Jacob entendía mucho más allá de las riquezas que se quedan acá en la tierra. Él estaba entendiendo parte de la espiritualidad que era ser el primogénito. Seguimos en el capítulo 26. En el capítulo 26 resulta que hay una hambruna, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y esa hambruna Dios le dice a Isaac, le dice, me hace el favor y no se va para Egipto, sino que se queda ahí en esa tierra. Y lo que usted siembre, tranquilo, mijo, que yo lo voy a hacer producir, porque Dios es el que hace producir. ¿Y dónde lo puso a producir? En el desierto. Y dice la palabra que sembró 1 y recogió 100. Entonces esos muchachos están viendo cómo Dios usa a ese papá, o más bien cómo ese papá depende de Dios y Dios hace obras maravillosas. Seguimos adelante y en el capítulo 27 pasa algo, y es que Isaac ya se siente todavía más viejo. Ya sus muchachos han crecido. Uno de sus muchachos escogió mujeres de por ahí, de esas mujeres así, escogió de esas muchachas por ahí, brinconas, de ahí, pura, la abuelita. Entonces, ¿qué ocurrió? Resulta que dijo, los voy a bendecir, y le dice a Esaú, porque en el corazón de Isaac estaba Esaú, y le dice, mi hijo, vaya y me casa y me prepara algo. Dijo, y los voy a bendecir. Y le dijo, ¿y sabe qué estaba haciendo Rebeca? Lo que hacemos muchas de nosotras, parar orejas a ver qué se está hablando, ¿cierto? ¿Sí somos así? El chisme es pecado, hermana. Y le dice a Jacob, mijo, vaya, tráigase un becerro de esos bien sabrosos. Venga, lo matamos acá y le preparamos a su papá y hagamos, usted se eso sí, se va a organizar bien, vamos a preparar la comida y usted se va a presentar como si fuese Esaú. Y como el anciano ya no veía, le dice, mijo, vaya y me casa y me prepara algo. Dijo, abuela, los voy a vender. Lo engañaron al anciano, porque el muchacho eso llegó, ay papá, ¿qué hubo? ¿Y quién me habla? No, pues soy Esaú, dijo Jacob, soy Esaú, aquí le traje estos frijoles con garra, papá. No, y arepa y todo, y plátano, amor. Sí. No, ellos no comen eso. Entonces trajo el becerro y llegó y lo colocó. Y le dijo, listo, acá empezó a comer. Y el anciano sí extrañado y dijo, no, pero es que esto se me escucha como la voz de Jacob. Venga para acá. Entonces el muchacho se había colocado pelitos por todo lado porque él era lampiño y Esaú sí era peludo, como un oso. Y entonces llegó y se le acercó porque el viejo quería oler. ¿Quién es el que me trajo de comer? Oiga, pero huele a Esaú. Eso sí habla como Jacob, pero huele a Esaú. Y empieza y le soltó las mejores palabras. Y mejor dicho, usted va a hacer esto, usted va a hacer esto otro. Al rato llega Esaú. Papá,
acá llego, aquí llegué para que me bendiga. Mire, le traje mondongo. Usted verá. Vea, le preparó todo y ahí le trajo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Dijo, ¿cómo así? Se estremeció. Dice la palabra, se estremeció en ese capítulo, en el versículo 34 en adelante. El hombre se estremeció y dijo, ¿pero quién es usted? Dijo, pues yo soy Esaú. Dijo, no, pues su hermano me engañó y ya le di la bendición a él. Papá, no tiene más bendición para mí. Dijo, ay no, este desventurado hermano que tengo otra vez me engañó. La primera vez, ahí es cuando el papá se entera que el Esaú había vendido también la primogenitura. Ahí se enteró. ¿Cómo así que usted también había vendido? Aunque no queda en el relato así, como les estoy diciendo, pero echen cabeza. Imaginémonos la escena. Y entonces, mi hijo, qué pena, pero él ya se llevó todas las bendiciones. Yo le puedo decir, y empezó a orar, y le dijo, usted va a ser siervo de su hermano. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, miren lo que pasa. Vamos a Hebreos. Esa sí quiero que la remarquen ustedes, chinos. Bien rolo, chinos. Colombianos. Hebreos, capítulo 12, versículos 16 y 17. Hebreos. ¿Quién no tiene Biblia? Por favor, no, tranquilos. Por favor, la descargan en el celular, porque ahora, ¿quién no tiene celular y todos tienen? Y el que no tenga Biblia, por favor, muéstrele al hermano, al amigo que llegó hoy por primera vez, porque de pronto no trajo Biblia. Hebreos capítulo 12, versículo 16. Dice la palabra del Señor así: no sea que haya algún ¿qué? ¿O qué? No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró ¿con qué? Con lágrimas. Ahora, ¿quién es una persona profana? Una persona profana es toda aquella que no demuestra el respeto debido a las cosas santas. ¿Cómo llegamos a la iglesia? Eso es un lugar santo. ¿Cómo vamos a la palabra? Eso es un tiempo santo. Todo eso. Profano es todo aquel que no le da el respeto debido a las cosas sagradas, a las cosas que Dios ha apartado, que ha dicho, esto es mío. ¿Listo? Ok, seguimos. Esaú entonces, ¿sabe qué le pasó en el corazón? Aborreció a su hermano. ¿Y qué ocurre? Dijo, yo voy a esperar a que mi papá se muera. Y lo que le viene pierna arriba a este muchacho, mejor dicho, y me vuelvo a quedar con la primogenitura como sea. Entonces la mamá escuchó y le dijo, bueno, pilas, mijo, ¿por qué? Porque su hermano le quiere quitar la vida. Y el papá y la mamá le dicen, se va para tal lugar, se va a ir para la casa de su tío Labán. Y de allá usted va a conseguir mujer. ¿Por qué? Porque su hermano se ha juntado con estas mujeres de acá que no le conviene. Y me ha dado dolor en el corazón. Me ha dolido mucho. Usted no va a ser así. El papá, la mamá le bendice y sale ese muchacho para donde vivía Labán. Entonces el hombre va y tiene un encuentro ahí con el Señor. ¿Se acuerdan? Que en ese encuentro él cambió el nombre del lugar y le puso Betel. En ese lugar el hombre se acostó a dormir y cogió de almohada
una piedra y se acostó. Se acostó a dormir y el Señor a través de un sueño le mostraba, Dios estando arriba, cómo ángeles subían y bajaban, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Cuando se levanta y dice, wow, esto es una casa de Dios. Betel es casa de Dios. Y así le puso por nombre. Salió para donde sus familiares y allá donde sus familiares, usted sabe que llegó y vio una muchacha. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? ¿Rebeca? ¿Rebeca? ¿Raquel? Hágame el favor, ubiquémonos. Eso. Vio una muchacha y él dijo, wow, esta china, esta china. Y el suegro le dice, mi hijo le toca trabajar 7 años por esta. Y esos 7 años, como amó a esa muchacha, esos 7 años pasaron rápido. Así son los enamorados, eso pasa rápido, ¿cierto? Y entonces a los 7 años, bueno, matrimonio. Allá no había luz eléctrica, ni nada. Lo mandaron a la noche de bodas y le hicieron el cambio. Y le mandaron a Lea. Y la Lea era de ojitos consentidos. Así. Imagínese. Y entonces, ¿usted se imagina cuando ese hombre se levantó? A mí me da risa, pero a ese man le dio mucho peso. Él dijo, ay, no, pero ¿cómo? Yo creo que la tristeza fue dura y se sintió mal, muy mal. Para acabar de completar, le daban a esa y una sierva. Y le dijo, ¿qué pasó pues? ¿Por qué me engañó? Dice, no, mijo, es que acá en este lado de la cultura nosotros no podemos dar primero a la menor que a la mayor. Entonces, pero puede trabajar otros 7 años por esta otra. 14 años trabajando por esa mujer. Y cuando se la entregan, le entregan a ella y le entregan una sierva, ¿cierto? Le entregan a otra. Y entonces, ¿qué ocurre? Ya son 4. Y con la que estaba tan enamorado no podía tener hijos. No podía tener hijos. Tanto así que la mujer le dijo, ¿qué hubo? ¿Qué pasa? Y él le dice, ¿acaso soy Dios? Porque la vida proviene solo de Dios. Por eso no al aborto. ¿Ve? Porque la vida proviene solo de Dios. Solo Dios da la vida. Ojalá comprendamos esto. Entonces, la otra sí, cada rato en embarazo, en embarazo. Y ya empezó a chicanear y le dijo, mire, ve a mis hijos, ahora sí este bendito me va a amar a mí. Cuando terminó de dar hijos, la primera, Lea, le puso la sierva. Y usted de pronto como hombre dirá, 2. Y después la sierva de la otra. Y usted dijo, 3. Mentiras. Eso es mentira. Cuando usted se mete en el papel, eso es duro para un hombre. Porque aún le vendían por mandrágoras, o sea, por frutas, la relación sexual. O sea, me lo prostituyeron al muchacho. ¿Sí? Yo digo, no, muy tenaz. O sea, qué dolor, le tocó salir de la casa de su papá y de su mamá huyendo, le tocó pasar infinidad de trabajo y ahora esta situación, eso no es tan fácil. Ahora son ellos los que salían a trabajar fuertemente para empezar a sostener toda esa familia. Fuerte. A mí se me hace muy fuerte, no sé a ustedes. No sé cuál es el pensamiento de ustedes, varones, mujeres. Pero bueno, el Señor lo sacará a la luz. En el capítulo ya 28, va a ocurrir algo. Y el Señor le vuelve a hablar en sueños. Y le dijo, mijo, salga de esta tierra.
Ya es hora de volver a la casa de su nacimiento. Y eso lo dice 28 en los versículos que ustedes van a encontrar ahí. Salga de ahí y vuelva a la casa de sus papás. Es necesario. Usted se imagina la situación de Jacob. Ahora ya llevaba 20 años viviendo en ese lugar, donde había sido también estafado. Pero el Señor obró de forma milagrosa y le dio ganados, no solo hijos, le dio muchos ganados y siervos y siervas. Entonces, un hombre que se hizo riquísimo porque Dios fue el que lo abasteció. Entonces ocurre algo y es que él sale y logró tener 10 días de distancia de su suegro y ya va rumbo a la casa de papá. Pero el hombre asustado, porque ¿con quién se va a encontrar? Con Esaú. Había una deuda que pagar del pasado, había algo que organizar del pasado, era necesario. Y el Señor preciso es el que le dice: mi hijo, usted tiene que ir. Entonces, bueno, cuando de pronto, hermanos, para que no nos durmamos, cuando de pronto el Señor le habla a Labán y le dice: ojo, mucho cuidadito cómo aún le va a hablar a Jacob, mucho cuidado. Entonces, cuando llega Labán donde Jacob, le habla suavemente, le dice: usted me quitó, ellos son mis hijos, estos son mis nietos, esos son mis ganados, eso tal cosa, pero Dios me habló y me dijo que lo tratara usted diferente. Si era de él, de Labán, era del Señor. Las cosas son del Señor, ni siquiera son de Labán y ni siquiera era de Jacob. Dios le estaba dando para administrar, porque las cosas le pertenecen a Dios, todo le pertenece al Señor. Y ahora sí, capítulo 32. Y en el capítulo 32 siguen caminando cuando Jacob percibe las cosas espirituales y dice: wow, esto es campamento de Dios. Mahanaim le puso por nombre. Y vamos, capítulo 32, vamos a ir al versículo 22. ¿Listo? ¿Ubicados? Tocaba contar el contexto. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenían. Así quedó ¿qué? Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en él el sitio del encaje de su muslo, por acá, ¿ya? ¿Y qué le ocurrió? Y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, ¿cómo? Porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol. Hasta hoy día, del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo. ¿Qué pasa con ese tendón? Los israelitas no lo consumen, no lo comen. Entonces aquí ocurre algo impresionante. Le puse como título a este sermón: la verdad detrás del llamado o del llamamiento. Y de las verdades es que Dios nos va a llamar a estar ¿qué? Apartados. Apartarnos. Cuando Dios a usted le hace un llamado, lo aparta.
toca, es necesario. Por eso cuando nosotros leemos versículos 22 y 23, Jacob hace algo, va y coloca su familia, sus hijos y todo a un lado, y él se aparta. Se aparta. ¿Por qué? Porque de lo que yo les he venido contando, todo el tiempo estuvo haciendo que Jacob, huyendo, trabajando. ¿Qué más estuvo haciendo Jacob? Cuidando de su hogar, cuidando de los ganados, tanto del suegro y de la familia de ese suegro como los ganados de él. Trabajar, trabajar y trabajar. ¿Qué más? Mantuvo haciendo tratos, porque en medio de la labor le tocaba hacer tratos con los otros pastores. ¿Y sabe qué ocurre cuando uno está trabajando y trabajando? Solo mira hacia abajo y hacia el lado, nunca mira hacia arriba. Porque el trabajo lo llevó a eso, el huir lo llevaba a eso, pero le llegó el tiempo de apartarse para Dios. Segundo, Dios entra a luchar con él contra su carne. ¿Ya? Porque lo que Dios ha llamado lo aparta, lo santifica, pero también lo llama a morir. ¿Y a morir a qué? Al pecado, sí, señora. Pero lo llama porque sabe que hasta aquí había pasado algo que con Jacob, él conseguía las cosas con sus fuerzas, con sus habilidades. Él consiguió todo lo que obtuvo, la primogenitura, con engaño, con astucia. Fue capaz de engañar a su papá, fue capaz de engañar a su hermano. Todo lo que tenía fue con engaño. Mas Dios había dado una palabra y no esperó el tiempo del Señor, sino que todo lo quiso en su momento. Le pasó como Esaú. Esaú, cuando usted lee, el nombre de Esaú fue cambiado por Edom. ¿Sí lo habían leído? Porque Edom significaba rojizo, pero en la profundidad del carácter de Edom es un hombre entregado a pasiones. A pasiones. Y de la misma forma había actuado Jacob, apasionadamente, sí, por los asuntos espirituales, pero no había entendido el cómo se procede en Dios. No había comprendido eso. Entonces todo lo que hizo lo hizo en su carne, en sus afanes. Pero ¿sabe también qué ocurre? Que él trabajó tan arduamente por su esposa. Y en medio de trabajar por esa esposa bella, la que amó desde el principio, fue engañado, porque también lo hizo en su carne. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo lo hago? Venga a ver. Y se dejó sujetar a las palabras de un hombre llamado Labán, otro engañador. Y así obtuvo de lo que se siembra se cosecha, dice aquí la hermana. 4. Pero si hubiera quedado solo con una, como el Señor lo demanda en Génesis, Adán y Eva. Pero no, fuerte, ¿cierto? Mucha carne. Porque a veces pensamos que la carne son otras cosas. No, esto también es carne. Y hay que matar la carnalidad. Por eso Dios le sale al encuentro. Y Dios es espíritu. Y Dios fue el que nos formó a nosotros. Entonces, si Dios me formó, yo tengo espiritualidad, pero la ha matado la parte almática y la parte física. Y el Señor quiere recuperar a este Jacob, porque él nació con propósito. Ya le había hablado desde el vientre. Tenía la promesa, exactamente, abuela. Pero también le pasa algo. Sus estrategias no van a servir de nada. Me voy a encontrar con Esaú, me voy a encontrar con él. ¿Y sabe qué pasa? Y tiene miedo.
Y manda gente, llévele estos regalos a mi hermano, y van a decir que nosotros somos sus siervos, cuando no son siervos. ¿Y sabe qué le traen esos sirvientes que van? Dice, su hermano viene con 400 hombres. Con 400. Qué susto tan macho. Con 400. Entonces sigue él trabajando en sus estrategias humanas. Estrategias. Y eso que había visto que ese era Mahanaim, campamento de Dios. Campamento de Dios. Y todavía no las cogía, ¿no? Así nos pasa a muchos de nosotros. Pasa otro punto. La verdad de este llamado no solo nos llama a Dios a apartarnos, no solo Dios nos va a confrontar con nuestra carne, no solo vamos a luchar con nuestra carne, sino que también nos lleva a comprender cuál es y cómo se debe de estar bajo la bendición. Y en el versículo 26 sale a la luz. ¿Qué dice ese versículo 26? Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Vamos comprendiendo. No te dejaré si no me bendices. Ya no era la bendición del papá. Ya no era el perdón de mi hermano. Ya no. Él comprendió que era Dios. Yo no te voy a dejar si tú no me bendices. Porque ¿sabe qué? La bendición de Dios nunca añade tristeza. Así lo dice el libro de los Proverbios. No añade tristeza. Lo que él tomó, la bendición de su hermano, la bendición de papá, le trajo dolor. Y él quería era la bendición ahora del Dios verdadero, del único y verdadero, la que no añade tristeza. Esa bendición que yo no necesito disfrazarme para que mi papá me dé palabras bonitas. Yo no necesito de eso. Hay hijos que aparentan ante los papás. Muchos, todos nosotros, yo también. Aparentamos. Porque qué vergüenza nuestros delitos y pecados aún también dentro de, si mi papá, mi mamá me ven esas. Y manejamos mucha apariencia. Pero ante Dios no se esconde nada. Nada. Ya no tiene que más que esconderse. Y le dice del 27 al 31. Porque este personaje le dice, bueno, te voy a bendecir. ¿Cómo es que te llamas? Tenían todas las ovejas, tenía todos los criados, tenía muchísimos hijos. ¿Cómo es que te llamas? Está llegando al punto. Me llamo Jacob. Y Jacob muestra su carácter de engañador, de usurpador, del que se disfraza. Le dice, pues sí, ya no te vas a llamar Jacob, te vas a llamar Israel. Israel. Y ahí es Dios prevalece. Otros dirán Dios es el príncipe. Es Dios prevalece. Cuando usted va a leer Génesis 49, cuando usted va a leer el Salmo 32, ¿sabe cómo aparece el Dios de Jacob? El fuerte. Porque no hay nada mejor que tener el nombre de Dios y la transformación que da el Señor desde lo profundo. Ya no serás Jacob, serás Israel, porque yo estoy contigo.
te bendeciré. Es tan importante el cambio de nombre que cuando usted lee Isaías 56, el 42, el 45, usted va a encontrar muchísimas cosas. Les daré en mi casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el hijo e hijas. Les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Ese nombre de maldición quedará atrás y yo les daré un nombre de bendición. Cuando llegues delante de mí, si prevaleces hasta el final, Apocalipsis, yo te entregaré una piedrita y en esa piedrita un nombre. La importancia del cambio de nombre, pero si Dios lo cambia, es si Dios lo cambia. El Señor no solo transforma, sino que hay una evidencia de transformación. Si nos damos cuenta ya en el versículo 31, la evidencia de la salvación es que usted deja de caminar como caminó hasta aquí. Y él pedía: dame a conocer tu nombre, dame tu nombre. ¿Quién eres tú? Perdón. ¿Quién eres tú? ¿Y sabe qué? Usted sí conoce ese nombre. Él no lo alcanzó a conocer. Usted sí conoce ese nombre, que es nombre sobre todo nombre. Un nombre que todo mundo tendrá que decir: Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Puestos en pie. El Señor está clamando por tu alma. No sé cuántos aquí vienen por primera vez, que pueda levantar su mano, porque el Señor está clamando por su alma. El Señor le salió al encuentro y el Señor quiere darle un nombre diferente. Que usted ya no sea conocido como el adúltero, como el borracho, como el fornicario, como el hombre altivo, como el que engaña. No. El Señor quiere darle un nombre santo. No sé cuántos de aquí hemos sido profanos como Esaú, porque el Señor nos está llamando a cuentas. Esaú lloró y arrepentido lloró y lloró. Muchas lágrimas salieron de él, pero ya no recuperó el lugar. Ya no. Jesús viene pronto por su iglesia. Viene pronto por nosotros. Y horrenda expectativa quedará si nos quedamos aquí. Y lloraremos como el profano de Saúl. Y nos arrepentiremos, pero ya no hay vuelta atrás. Abra sus labios, porque es el tiempo de conversar con Dios. Creo que el Señor le ha hablado. Creo que el Señor ha llegado a lo profundo de su corazón. Yo creo que el día de hoy esta palabra no vuelve vacía. Esta palabra le está llamando a apartarse del mundo, a no profanar más el nombre del Señor, ni a tomarlo más en sus labios como algo vano. El Señor le está llamando el día de hoy, y le está llamando con un amor profundo. Ni siquiera salió a pelearle, no, salió con un amor profundo. Jacob empezó a pelear con él, y es como esas peleas del papá con el niño pequeño, que se deja ganar, pero es mentira.
Es mentira. ¿Cuántas veces usted ha peleado con Dios? Y usted cree que gana. Y con su forma de hablar, usted cree que gana. ¿Cuántas veces? Pero es hora que se le caiga las vendas de los ojos. Con Dios no se pelea. Y todo lo que hace el Señor lo hace bien. Yo soy el que hago las cosas mal. Y es hora de reconocer que hasta aquí hemos caminado en nuestra carne. Hasta aquí hemos engañado, nos hemos disfrazado. Y necesitamos arrepentirnos. Hemos engañado nuestra casa. Hemos engañado a nuestros hermanos. Y necesitamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Y volvernos a Dios de corazón. Jacob dice: he visto a Dios cara a cara, por eso fue salva mi alma. Nadie verá a Dios y vivirá, dice Éxodo 33, 17. Nadie verá. Además estaba de noche, mas aún así Jacob comprendió que el que estaba con él lo único que quería era salvarle su alma. Y bastó tocarlo en un lugar y quedar cojo. Una transformación. Es hora el toque del Señor en nuestro corazón, de donde emana la vida. Dígale: Señor, aquí estoy para que tú me toques. Aquí estoy. Aquí tú me has traído a tener mi peniel, mi encuentro personal contigo. Porque este llamado tiene una misión, y es que Jacob se convierte en un profeta para sus hijos y le va a traer bendición a sus generaciones. Y ya no fue el Dios de Abraham, ya no fue el Dios de Isaac, ahora es el Dios de Jacob. Que Él sea nuestro Dios, y que lo que reconocen el resto de la gente sea el Dios que tenemos, no nosotros, sino el Dios que tenemos, el Dios que nos ha llamado a salvación y a vida eterna. En el nombre de Jesús, amén y amén.